¿Has oído hablar de Zípora, la primera esposa de Moisés? Su historia es mucho más que un simple capítulo en la Biblia. Zípora es una mujer extraordinaria que cruzó fronteras culturales y enfrentó inmensos desafíos, todo en nombre del amor y de la fe. Desde su valentía al salvar la vida de Moisés hasta su papel crucial en la travesía del pueblo israelita, su vida revela aspectos sorprendentes que muchos desconocen. En este vídeo, exploraremos lo que realmente ocurrió entre bastidores en la historia de Zípora y cómo su fuerza y sabiduría moldearon el destino de una nación. Prepárate para un viaje emocionante y revelador, y descubre todo lo que nunca imaginaste saber sobre esta fascinante figura. Quédate con nosotros hasta el final. Pero antes, asegúrate de estar suscrito al canal, porque aquí traemos una serie de vídeos como este que te ayudarán a entender y comprender la Biblia Sagrada de una manera más clara y profunda como nunca has visto. Zípora, la hija de Jethro, no era una mujer común. Era una mujer de fuerza, coraje y sabiduría, nacida en una tierra llamada Midian, un lugar remoto y lleno de misterios, donde las arenas del desierto contaban historias antiguas de sus antepasados. Su padre, Jethro, era una figura respetada, el sacerdote de Midian, un hombre de gran conocimiento y reverencia. Él guiaba a su familia y su comunidad, siempre con sabiduría y fe. Como hija de este líder, Zípora creció aprendiendo sobre responsabilidad y el peso de las decisiones que moldean el destino de una nación. Aunque la sociedad en la que Zípora vivía era patriarcal, donde los hombres a menudo asumían roles de liderazgo, las mujeres no eran pasivas. También tenían su lugar, y Zípora, en especial, era conocida por su postura valiente y por su capacidad de enfrentar desafíos con firmeza. No era una mujer que se dejara intimidar por las adversidades. Al contrario, enfrentaba cada situación con una determinación silenciosa, una característica que sería esencial para el papel crucial que desempeñaría en la historia de Moisés. La vida de Zípora comenzó a cambiar de manera inesperada cuando conoció a Moisés. En ese momento, Moisés, que había huido de Egipto después de cometer un acto impulsivo para proteger a uno de sus hermanos hebreos, vagaba sin rumbo por el desierto. Había dejado atrás una vida de lujo, habiendo sido criado como príncipe en Egipto, pero su verdadera identidad como hebreo siempre había estado latente. Sin embargo, después de matar a un egipcio que maltrataba a un esclavo hebreo, se vio obligado a huir para salvar su vida. Así fue como Moisés llegó a Midian, exhausto y sin rumbo, buscando un nuevo comienzo, sin saber que allí, en aquel desierto árido, encontraría no solo refugio, sino también amor y un nuevo propósito. Fue en un pozo, un lugar de gran importancia social y cultural en esa época, donde sus destinos se cruzaron. El pozo era mucho más que una simple fuente de agua, era un punto de encuentro para las personas de los alrededores. Allí, las mujeres buscaban agua para sus familias y animales, pero también intercambiaban historias, mantenían vivas sus tradiciones y construían lazos comunitarios. Era el centro de la vida cotidiana, un lugar donde lo antiguo y lo nuevo se encontraban. En un día determinado, Zípora y sus hermanas estaban en el pozo, ocupándose de sus tareas diarias, cuando fueron interrumpidas por pastores locales que, sin ceremonia, comenzaron a ahuyentarlas, impidiendo que las mujeres llenaran sus jarras y dieran agua a sus ovejas. Era una situación de injusticia, común en una sociedad dominada por hombres, donde las mujeres a menudo tenían que luchar por su espacio y por su derecho a realizar incluso las tareas más simples. Fue entonces que Moisés entró en escena. Él, que hasta ese momento era un extraño en esa tierra, no pudo quedarse de brazos cruzados al ver tal injusticia suceder ante sus ojos. Moisés se levantó contra los pastores, enfrentándolos con valentía y autoridad, y aseguró que Zípora y sus hermanas tuvieran el espacio que merecían para hacer su trabajo. Este acto no fue solo una defensa momentánea, sino un reflejo de la naturaleza de Moisés, un líder nato que no podía soportar la opresión en ninguna forma. Zípora observó a ese hombre extraño con admiración. No era común ver a alguien, especialmente un forastero, intervenir de esa manera para proteger a las mujeres. Moisés no solo era valiente, sino también justo, y esa cualidad llamó la atención de Zípora. Pronto, al contar lo sucedido a su padre Jethro, Moisés fue invitado a ir a su casa, y fue ahí donde su relación con Zípora comenzó a fortalecerse. Lo que comenzó con un acto de justicia en el pozo se transformaría en una poderosa alianza. Zípora, con su sabiduría y valentía, veía en Moisés algo especial, así como él la veía a ella. Ella no era una mujer que simplemente aceptaba las circunstancias, era una mujer que estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para proteger a su familia y el bien mayor. Y así, al lado de Moisés,
Zípora comenzaría a escribir su propio capítulo en la historia de Israel. Juntos, formaron una unión que iba más allá del simple matrimonio. Zípora no era solo la esposa de Moisés, sino una socia en su viaje, una mujer que, con su sabiduría y fuerza, estaría a su lado en las luchas que vendrían. Y esta asociación sería probada de maneras que ninguno de los dos podría imaginar. Los madianitas, descendientes de Madián, hijo de Abraham, eran un pueblo que vivía en una tierra árida y vasta, donde los desiertos parecían extenderse infinitamente, marcados por montañas rocosas y valles profundos. Esta geografía moldeó no solo el carácter de su pueblo, sino también su cultura, sus creencias y sus modos de vida. Aunque compartían un ancestro común con los israelitas, siendo descendientes de Abraham a través de su esposa Ketura, los madianitas siguieron caminos diferentes, desarrollando costumbres y tradiciones que a menudo contrastaban con las de los hijos de Jacob, también descendientes de Abraham. Mientras los israelitas estaban siendo moldeados por la promesa de Dios y la esperanza de una tierra prometida, los madianitas vivían de manera más nómada, adaptados a la dureza del desierto y a las condiciones impredecibles de la naturaleza. Su supervivencia dependía de la ganadería, el comercio y de sus alianzas con otros pueblos. Se desplazaban frecuentemente con sus rebaños en busca de agua y pasto, convirtiéndose en maestros en el arte de vivir con lo poco que la tierra les ofrecía. La cultura madianita era rica y llena de tradición. Sus clanes eran conocidos por su independencia, y al mismo tiempo, por la fuerza de sus conexiones familiares. Jethro, el padre de Zípora y sacerdote de Madián, era un ejemplo del respeto que la sociedad madianita otorgaba a la sabiduría espiritual y al liderazgo religioso. Los sacerdotes madianitas, como Jethro, desempeñaban un papel crucial en sus comunidades, actuando no solo como líderes espirituales, sino también como jueces y consejeros. A pesar de esta herencia compartida con los israelitas, había una separación clara en las prácticas religiosas de ambos pueblos. Mientras los israelitas, guiados por su alianza con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, seguían la adoración al Dios único, los madianitas eran conocidos por su pluralidad de creencias. Practicaban un politeísmo que incluía la veneración de muchos dioses y espíritus, reflejando las fuerzas de la naturaleza que tanto moldeaban sus vidas en el desierto. Esto a menudo ponía a los dos pueblos en caminos opuestos, especialmente cuando se trataba de la fidelidad al Dios único, que los israelitas seguían con celo. Sin embargo, esta diferencia de creencias no impidió que los madianitas y los israelitas interactuaran en varias ocasiones. El matrimonio de Moisés con Zípora, una mujer madianita, simboliza uno de esos encuentros entre culturas. Al aceptar a Zípora como su esposa, Moisés se vio no solo ligado a ella, sino también involucrado con el pueblo y la cultura de Madián. Pasó años en Madián, aprendiendo las costumbres de este pueblo mientras cuidaba los rebaños de Jethro. Estos años de exilio para Moisés fueron, de cierta manera, un periodo de preparación, donde aprendió las lecciones de la vida en el desierto, que más tarde serían valiosas cuando liderará a los israelitas en su viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Aún así, a pesar de las alianzas personales y familiares, como la de Moisés con Zípora, los israelitas y los madianitas tenían destinos que a menudo se chocaban. Las diferencias religiosas entre ellos generarían tensiones en el futuro, con los madianitas oponiéndose a menudo al camino que Dios había trazado para el pueblo de Israel. Uno de los momentos más tensos en la historia de estas dos naciones ocurriría más adelante, cuando los madianitas intentarían desviar a los israelitas de la adoración a su Dios, un conflicto que tendría consecuencias profundas. Esta diferencia en las prácticas religiosas también se reflejaba en sus tradiciones sociales. Mientras los israelitas tenían leyes y mandamientos que regulaban casi todos los aspectos de sus vidas, provenientes directamente de Dios a través de Moisés, los madianitas seguían un orden más tribal y basado en las necesidades inmediatas de la vida en el desierto. Eran, de cierta forma, más adaptables y menos rígidos en sus costumbres, lo que les daba flexibilidad para enfrentar los desafíos impredecibles de la vida nómada. Sin embargo, esta misma flexibilidad los hacía vulnerables a prácticas que, a los ojos de los israelitas, eran vistas como idolatría y corrupción moral. Sin embargo, en la relación entre Moisés y Jethro, prevaleció el respeto mutuo. Jethro, aunque sacerdote de una religión diferente, reconocía la grandeza del Dios de Moisés. En uno de los pasajes más destacados, Jethro elogia al Dios de Israel al escuchar sobre los milagros y el libramiento que él había concedido a Moisés y al pueblo hebreo en Egipto. Este reconocimiento muestra que, a pesar de las diferencias culturales y religiosas, había un entendimiento entre los dos hombres sobre la búsqueda de la verdad, la justicia y un liderazgo sabio. Zípora, como mujer madianita, llevaba en sí misma esta rica herencia cultural.
y su unión con Moisés representaba la fusión de dos mundos diferentes, pero que, por un tiempo, pudieron coexistir en armonía. Ella trajo la fuerza y la sabiduría de su cultura a la vida de Moisés, influyéndolo de maneras sutiles, pero poderosas, mientras él se preparaba para el gran llamado que Dios había puesto en su camino. En la sociedad patriarcal de la época, el papel de las mujeres estaba, en gran parte, definido por las tradiciones familiares y sociales. La autoridad y el poder estaban concentrados principalmente en manos de hombres, padres, esposos, líderes tribales. Las decisiones importantes eran tomadas por ellos, y se esperaba que las mujeres ocuparan un lugar de apoyo dentro de la familia, cuidando las tareas domésticas, la crianza de los hijos y el mantenimiento del hogar. Pero, aunque esta era la regla general, había excepciones notables. Mujeres fuertes y sabias surgían en medio de esta estructura, y algunas, debido a sus orígenes o a su carácter, lograban ejercer una influencia considerable, incluso dentro de una sociedad patriarcal. Este era el caso de Cípora, hija de Jethro, sacerdote de Madián. Cípora no era una mujer común de su época. Su estatus como hija de un sacerdote le confería una posición destacada. Creció en una familia de gran prestigio, y Jethro, su padre, no solo era un líder religioso, sino también una figura de respeto y sabiduría entre su pueblo. Esto hizo que Cípora, desde joven, estuviera rodeada de enseñanzas sobre liderazgo, espiritualidad y toma de decisiones importantes. Ella, como parte de la casa de Jethro, estaba en contacto con cuestiones de liderazgo y vida comunitaria que otras mujeres tal vez no tendrían la oportunidad de experimentar. Y así, mientras la mayoría de las mujeres de la época vivían en un segundo plano, Cípora llevaba dentro de sí la sabiduría de su padre y el coraje de su linaje. Estaba preparada para enfrentar desafíos y tomar decisiones que otras mujeres podrían dudar en hacer. Y esto quedaría evidente en momentos cruciales de su vida. Uno de esos momentos ocurrió durante la jornada de Moisés, cuando él se dirigía a Egipto para cumplir la misión que Dios le había dado de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Durante este viaje, ocurrió un incidente extraño y alarmante. Dios se encontró con Moisés para quitarle la vida. La razón de este evento no se explica de forma clara en la Biblia, pero lo que sabemos es que Cípora actuó con rapidez y sabiduría. Ella, al percibir el peligro inminente, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Este acto, cargado de profundo significado espiritual, calmó la ira divina y salvó la vida de Moisés. Esta acción decisiva de Cípora nos muestra algo extraordinario. Aunque era una mujer que vivía en una sociedad dominada por hombres, no dudó en asumir el liderazgo en un momento de crisis. Entendió el significado espiritual de lo que estaba sucediendo y supo exactamente qué hacer para proteger a su marido y su familia. Cípora era, de hecho, una mujer de valor, pero también de gran entendimiento espiritual. Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de las mujeres en aquella época y cómo Cípora desafiaba las expectativas. Mientras muchas mujeres vivían bajo las órdenes y decisiones de sus maridos, Cípora demostraba una notable fuerza e independencia. Su sabiduría no solo reflejaba el prestigio de su posición como hija de un sacerdote, sino también su propia conexión con lo sagrado, su comprensión de lo que era correcto ante Dios. Además, su relación con Moisés revela aún más sobre su importancia. Moisés, un hombre elegido por Dios para una misión monumental, confiaba en Cípora. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre su vida cotidiana, es posible imaginar que Cípora, con su sabiduría y visión espiritual, desempeñaba un papel de apoyo y consejera en su vida. Ella entendía los desafíos que Moisés enfrentaba, tanto en el nivel espiritual como en el emocional. Y al venir de una línea sacerdotal, Cípora comprendía la seriedad del llamado de Dios sobre la vida de Moisés, dándole el apoyo necesario para continuar su misión. Al mirar la vida de Cípora, podemos darnos cuenta de cómo las mujeres, incluso en una sociedad donde sus voces eran a menudo silenciadas, encontraban formas de ejercer influencia y liderar con sabiduría. El hecho de que Cípora fuera hija de un sacerdote la colocaba en una posición única de prestigio, pero fue su propia sabiduría y valentía lo que la hizo destacar. Ella era más que solo la esposa de Moisés, era una mujer que comprendía lo sagrado, que sabía actuar con discernimiento y, cuando era necesario, no dudaba en tomar la delantera para proteger a su familia. Esta capacidad de Cípora de navegar entre los roles tradicionales de las mujeres y la responsabilidad de tomar decisiones espirituales muestra cómo, incluso en tiempos antiguos, el papel de las mujeres era complejo y multifacético. Las tradiciones culturales podrían dictar límites, pero Cípora, al igual que otras mujeres fuertes de la Biblia, mostró que dentro de esos límites había espacio para la valentía, la sabiduría y la acción decisiva.
supo ocupar ese espacio con una firmeza que, en momentos cruciales, fue esencial para el cumplimiento del propósito de Dios a través de Moisés. Y fue precisamente en un pozo donde los caminos de Zípora y Moisés se cruzaron por primera vez. Imaginemos a Zípora ese día. Ella y sus hermanas, como hacían regularmente, salieron a cuidar el rebaño de su padre, Jethro. La rutina implicaba llevar a los animales a beber agua al pozo, un trabajo que exigía esfuerzo y, a veces, paciencia. Aunque el acto de sacar agua del pozo era parte de sus vidas, había un desafío adicional, la presencia de pastores locales que solían intimidar y maltratar a las mujeres, impidiéndoles realizar su trabajo. Esto, lamentablemente, era algo que Zípora y sus hermanas enfrentaban con frecuencia. Estos pastores eran rudos y se aprovechaban de la posición vulnerable de las mujeres, especialmente porque la sociedad de la época no ofrecía mucha protección para ellas en situaciones así. Pero ese día, algo diferente sucedió. Al llegar al pozo, listas para realizar sus tareas, Zípora y sus hermanas se encontraron una vez más con esos pastores agresivos. Ellos, como de costumbre, intentaron apartarlas para poder usar el pozo primero. La injusticia de la situación era clara, pero ellas sabían que no tenían mucho que hacer. Así funcionaban las cosas, los hombres tenían poder y, a menudo, lo usaban para oprimir. Sin embargo, en ese momento de tensión, apareció un extraño en la escena. Era Moisés. Estaba huyendo de Egipto, tras haber matado a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Su vida había dado un giro enorme, y se encontraba en Midian, un lugar completamente nuevo para él. Pero, aunque estaba en una tierra extranjera, su naturaleza protectora y su sentido de justicia no se habían desvanecido. Cuando Moisés vio la escena que se desarrollaba en el pozo, con esos pastores intimidando a las mujeres, sintió que debía intervenir. Moisés no dudó. Se acercó y defendió a Zípora y sus hermanas. Enfrentó a los pastores, impidiendo que continuaran con su intimidación. La Biblia no entra en detalles sobre cómo lo hizo, pero podemos imaginar que, con su fuerza física y su valentía, Moisés alejó a los pastores de manera firme y decidida. Ellos, al darse cuenta de que Moisés no era alguien a subestimar, retrocedieron. Las hermanas de Zípora, que estaban acostumbradas a ser subyugadas en esa situación, ahora podían finalmente sacar agua para sus rebaños en paz. Esa acción de Moisés fue un reflejo claro de su personalidad, un hombre movido por la justicia, que no podía ver la opresión sin actuar. Ya lo había demostrado en Egipto, cuando defendió al esclavo hebreo, y ahora, incluso lejos de su tierra natal, continuaba actuando de acuerdo con su sentido de lo correcto y lo incorrecto. Pero lo que Moisés quizás no sabía en ese momento era que su acto de bondad y valentía cambiaría completamente el rumbo de su vida. Zípora, al observar todo esto, debe haber quedado impresionada con aquel extraño que apareció para defender su honor y el de sus hermanas. Después de todo, no era común que hombres intervinieran en defensa de las mujeres, especialmente un hombre que nunca habían visto antes. Moisés se destacaba no solo por su valentía, sino también por su carácter. No buscaba nada a cambio, solo actuó por lo que sabía que era justo. Después del incidente, Zípora y sus hermanas volvieron a casa más temprano de lo habitual. Cuando llegaron, su padre, Jethro, se sorprendió al verlas regresar tan rápido. Sabía de las dificultades que enfrentaban en el pozo y, probablemente, esperaba que hubieran pasado otro día enfrentándose a los pastores locales. Curioso, preguntó, ¿cómo es que volvieron tan pronto hoy? Fue entonces cuando las hermanas explicaron lo que había sucedido. Contaron sobre el hombre que las defendió, un desconocido que se había levantado contra los pastores y les permitió realizar sus tareas en paz. Jethro, al escuchar la historia, se sintió intrigado. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué las había ayudado? Y, más importante, ¿dónde estaba ahora? En su sabiduría, Jethro se dio cuenta de que aquel hombre merecía más que un simple agradecimiento. Quería conocerlo y ofrecerle hospitalidad, una práctica común y honorable en la cultura de la época. Jethro, entonces, pidió que sus hijas trajeran a Moisés ante él. Y así, Zípora y sus hermanas volvieron al pozo y invitaron a Moisés a ir a su casa. Moisés aceptó la invitación, y este gesto de hospitalidad resultó ser el comienzo de una nueva fase en su vida. Jethro, como sacerdote y jefe de su casa, tenía el deber de extender hospitalidad, una práctica muy importante en aquellos tiempos, especialmente en una cultura del desierto. Ofrecer refugio, alimento y protección a los viajeros no solo era una tradición, sino también un deber sagrado.
Y así, invitó a Moisés a quedarse en su casa. Moisés, que hasta ese momento vagaba como un forastero sin un destino claro, sin familia y sin un lugar al que llamar hogar, aceptó la invitación. Estaba cansado de huir, de vivir a la sombra de su propia decisión de abandonar Egipto. A medida que Moisés pasaba más tiempo en la casa de Jethro, la relación entre él y Zípora comenzó a florecer. Al principio, Moisés solo se estaba ajustando a esta nueva vida. Había sido criado en el lujo y el poder del palacio egipcio, pero ahora, en Midian, descubrían una vida más simple, más conectada a la tierra y al pueblo. Zípora, con su sabiduría, valentía y calma, parecía tener una comprensión profunda de cómo lidiar con las dificultades de la vida en el desierto. Esto impresionaba a Moisés, quien reconocía en Zípora una fuerza interior que complementaba la suya propia. Mientras Moisés ayudaba a Jethro con las tareas diarias, cuidando los rebaños y aprendiendo las costumbres de aquella nueva tierra, su cercanía con Zípora crecía. Compartían conversaciones, trabajaban lado a lado, poco a poco, desarrollaban una conexión que iba más allá de la simple amistad. Para Zípora, Moisés no era solo el hombre que las había defendido en el pozo, era alguien que llevaba dentro de sí un pasado lleno de misterios y, posiblemente, un futuro de grandeza. Y así, los lazos que inicialmente fueron formados por la necesidad, ahora se estaban transformando en algo más profundo. Moisés, lejos de su tierra natal y de la vida que conocía, comenzó a encontrar en Zípora no solo una compañera, sino una pareja de vida. Y para Zípora, Moisés no era solo un extranjero que su familia había acogido, él era alguien que la entendía, que compartía valores como la justicia y la compasión. Con el tiempo, la relación entre Moisés y Zípora se solidificó. Jethro, que observaba todo con la sabiduría de un sacerdote y líder, se dio cuenta de que esta unión no solo era beneficiosa para ellos personalmente, sino que tenía un significado más amplio. Los matrimonios, en esa época, no eran solo una cuestión de romance o afinidad personal. También involucraban cuestiones de alianza social y cultural. La unión de Moisés y Zípora representaba un puente entre dos mundos, el mundo de los hebreos, de donde venía Moisés, y el mundo de los midianitas, del cual Zípora formaba parte. El matrimonio de Moisés con Zípora no fue solo una unión de dos personas, sino el inicio de una alianza que trascendía fronteras étnicas y culturales. Midian e Israel eran dos pueblos distintos, con sus propias tradiciones y religiones, pero esta unión familiar simbolizaba algo mayor, la posibilidad de convivencia y aprendizaje mutuo. Moisés, siendo hebreo, y Zípora, una midianita, mostraban que, a pesar de las diferencias, había algo más profundo que los conectaba, el deseo común de justicia, dignidad y un futuro mejor. Esta alianza también fortalecía a Moisés en otro sentido. Zípora, como hija de Jethro, venía de una línea respetada. Jethro, además de sacerdote, era un líder comunitario, y su posición confería prestigio a la familia. Al casarse con Zípora, Moisés se convertía en parte de esta red de relaciones, de cierta forma, adquiría un nuevo estatus entre los midianitas. Él, que antes era un fugitivo sin rumbo, ahora tenía una nueva identidad y una nueva posición dentro de esta comunidad. El matrimonio también trajo otro aspecto importante, la convivencia con Jethro, un hombre de gran sabiduría. Jethro fue, sin duda, una figura importante en el desarrollo personal de Moisés. Bajo su orientación, Moisés no solo aprendió a cuidar de los rebaños, sino que también aprendió lecciones de liderazgo y administración que serían esenciales para el gran desafío que estaba por venir. Jethro, con su experiencia como sacerdote y jefe de su pueblo, sirvió como un mentor para Moisés, moldeándolo y preparándolo, incluso sin saberlo, para el papel monumental que desempeñaría en el futuro como líder de los israelitas. Al lado de Zípora, Moisés experimentó algo que nunca había encontrado en los años que pasó como príncipe en Egipto, la simplicidad de la vida en el desierto, el valor del trabajo honesto y la belleza de la familia. Se convirtió en padre, criando con Zípora a sus hijos, y comenzó a experimentar un sentido de estabilidad y propósito que no había conocido antes. Ese hombre que un día fue dividido entre dos mundos, el de los egipcios y el de los hebreos, ahora encontraba una nueva identidad, forjada en la vida pacífica de Midian y en el amor que compartía con Zípora. Después de vivir durante años en Midian, Moisés, ahora casado con Zípora y con hijos, recibe el llamado divino para regresar a Egipto. Dios lo comisiona para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Este era el inicio de la grandiosa misión para la cual Moisés había sido preparado a lo largo de su vida, desde su crianza en Egipto hasta su permanencia en Midian. Sin embargo, antes de que Moisés pudiera seguir adelante,
Algo dramático sucede durante el camino de regreso a Egipto, algo que pone en riesgo su propia vida. En una noche misteriosa y llena de tensión, mientras Moisés y su familia estaban acampados, la Biblia relata que Dios vino contra Moisés y su vida estuvo en peligro inminente. El texto no entra en grandes detalles sobre el motivo exacto de este ataque divino, pero lo que está claro es que había algo en Moisés que necesitaba ser corregido antes de que pudiera continuar su misión de liderazgo. La tradición sugiere que el problema estaba relacionado con la circuncisión de uno de sus hijos, un rito fundamental en la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, iniciado con Abraham. Moisés, que había sido llamado para liderar al pueblo de Dios, aún no había realizado la circuncisión en su hijo. Este era un signo importante de la alianza de Dios con su pueblo, y sin este acto, la familia de Moisés no estaba completamente alineada con la tradición que él mismo representaría como líder. En este momento, Zípora se muestra una vez más como una mujer de acción, sabiduría y profunda comprensión de las tradiciones y la importancia de la fe. Mientras Moisés está al borde de la muerte, es Zípora quien actúa con rapidez. Ella, comprendiendo la gravedad de la situación, toma una decisión audaz y llena de valentía. Sin dudarlo, Zípora toma una piedra afilada y realiza la circuncisión de su hijo. Este gesto, cargado de significado espiritual y religioso, simbolizaba no solo el cumplimiento de la alianza de Abraham, sino también la obediencia a Dios y la inclusión de su familia en la comunidad del pueblo elegido. Zípora, al tomar esta iniciativa, salva la vida de Moisés. Su acto no fue solo una intervención física, fue un gesto espiritual profundo. Ella comprendió que, para que Moisés pudiera continuar su misión divina de liberar a Israel, su propia familia necesitaba estar en plena obediencia a la voluntad de Dios. Zípora, con un sentido agudo de urgencia y una fe inquebrantable, hizo lo que era necesario para garantizar que la promesa de Dios se cumpliera a través de Moisés. Después de realizar el acto de la circuncisión, Zípora toma el prepucio y lo coloca a los pies de Moisés, diciendo: «Eres para mí un esposo de sangre», Éxodo 4:25. Esta frase, llena de misterio y significado, enfatiza la profunda comprensión de Zípora sobre la seriedad de ese momento. A través de este acto, ella se une a Moisés no solo como esposa, sino como alguien que comparte el peso de la alianza con Dios, una alianza sellada por la sangre, un tema que resonaría en toda la narrativa bíblica. Este momento extraordinario revela mucho sobre el carácter de Zípora. Ella no era solo una esposa que acompañaba a Moisés en su viaje, era una mujer activa y valiente, con una profunda comprensión espiritual y religiosa. Zípora se dio cuenta de lo que estaba en juego, y sin esperar que Moisés actuara, tomó la decisión de salvar no solo la vida de su marido, sino también la misión divina que estaba destinada a él. Esto muestra su importancia no solo en la vida de Moisés, sino en la propia historia de liberación de Israel. Esta acción de Zípora también habla de su conexión con las tradiciones de su marido. Aunque ella era de una cultura diferente, como hija de Yetro, sacerdote de Midian, Zípora tenía conocimiento y respeto por las tradiciones hebreas, especialmente aquellas relacionadas con la alianza con Dios. Al realizar la circuncisión, ella demuestra no solo valentía, sino un profundo compromiso con el llamado de Moisés y ceo en el papel que él desempeñaría en la historia del pueblo de Israel. Este evento fue un punto de inflexión en la vida de Moisés. Él había recibido la misión divina, pero fue Zípora, con su acto de fe, quien garantizó que estuviera listo para cumplirla. Sin su intervención, Moisés quizás nunca habría llegado a Egipto para confrontar al faraón y liderar al pueblo de Israel hacia la libertad. La acción decisiva de Zípora no solo salvó la vida de Moisés, sino que también selló el compromiso espiritual de su familia con Dios, reafirmando la importancia de la obediencia a las tradiciones sagradas. Su acto de valentía demostró que, incluso en una sociedad patriarcal, las mujeres desempeñaban roles cruciales en los momentos más decisivos de la historia de Israel. Zípora, como esposa de Moisés, no era solo una actriz secundaria, sino una figura central, cuyas acciones impactaron profundamente el desarrollo de los planes de Dios para la liberación de su pueblo. El pueblo de Israel tenía sus tradiciones, su forma de vida, y su relación con otros pueblos no siempre era tranquila. A pesar de que Moisés tenía una conexión profunda con el Dios de Israel y era el elegido para liberar a su pueblo, su esposa Zípora provenía de una cultura distinta. Esto, naturalmente, trajo cuestiones de identidad y aceptación. Imagina la situación: Zípora, con su propia herencia cultural, acompañando a Moisés y al pueblo de Israel, una nación que luchaba por mantener su identidad en medio de las presiones y desafíos que enfrentaban en el desierto. La presencia de Zípora, una mujer extranjera, plantea interrogantes.
¿Cómo lidiaría el pueblo de Israel con la idea de que su gran líder se había casado con alguien de fuera? ¿Habría espacio para que una mujer de otra nación compartiera la vida de Moisés y, de manera indirecta, formara parte de la gran historia de Israel? Estas tensiones culturales se hacen evidentes en un momento notable, el episodio que involucra a Miriam y a Aarón, los propios hermanos de Moisés. Ellos, que eran parte fundamental en el liderazgo de Israel junto a Moisés, levantaron críticas contra la elección de esposa de su hermano. Zípora, por ser extranjera, fue objeto de cuestionamientos. Miriam y Aarón, quizás movidos por envidia, celos o preocupaciones legítimas sobre las tradiciones de Israel, cuestionaron a Moisés por haberse casado con una mujer de fuera. Ellos plantearon la cuestión de que Moisés, al elegir a Zípora, estaba, de alguna manera, rompiendo con la pureza cultural del pueblo. Estas críticas revelan algo muy humano, la dificultad de aceptar lo diferente. Incluso entre los más cercanos a Moisés, surgieron resistencias a la idea de que una mujer de otra cultura pudiera desempeñar un papel tan importante a su lado. La crítica de Miriam y Aarón no era solo sobre Zípora como individuo, sino sobre lo que ella representaba, la presencia de algo diferente, algo que no formaba parte de la tradición israelita. Sin embargo, algo poderoso sucede en este episodio. Dios, que había elegido a Moisés para liderar al pueblo de Israel, no permite que esta crítica pase desapercibida. Interviene de manera clara y contundente. Dios llama a Miriam y a Aarón y los confronta directamente. Les recuerda la posición especial de Moisés, implícitamente, reafirma la importancia de Zípora al lado de su esposo. Moisés tenía una relación única con Dios, y su elección de Zípora no era motivo de cuestionamiento. Dios entonces castiga a Miriam con lepra, una enfermedad que la dejaría aislada del pueblo. Esta fue una consecuencia directa de su error, la crítica injusta contra Moisés y su esposa Zípora. La punición de Miriam sirve como un aviso claro sobre la importancia de no juzgar los planes de Dios, incluso cuando parecen fuera de lo común o desafiantes para las tradiciones culturales. Aarón, por su parte, también es reprendido, pero es principalmente Miriam quien sufre las consecuencias de sus palabras. Esta intervención divina es un poderoso recordatorio de que Dios no hace acepción de personas basándose en la raza o la cultura. Zípora, aunque midianita, tenía un lugar al lado de Moisés, no solo como su esposa, sino como alguien que Dios aceptó y permitió que formara parte de la historia de Israel. La lección aquí va más allá de la dinámica familiar de Moisés, se trata de entender que los planes de Dios no están limitados por fronteras culturales o prejuicios humanos. Este episodio también destaca algo profundo sobre el papel de Zípora, ella era más que una esposa extranjera. Zípora representaba la ruptura de barreras culturales en una sociedad patriarcal y rígida. Ella ya había probado su valor al salvar a Moisés en el pasado, y ahora, incluso sin ser la protagonista activa en este momento, su presencia causa un impacto tan grande que Dios interviene directamente para defenderla. Miriam, después de ser castigada, es curada por Dios, pero no antes de ser alejada por 7 días del campamento, tiempo suficiente para que la lección fuera asimilada. Durante este periodo, el pueblo de Israel esperó su purificación, un gesto simbólico que representaba la restauración de su aceptación. Aún así, el mensaje fue claro, la esposa de Moisés, Zípora, era una parte legítima de la familia y de la misión, independientemente de su origen. Este episodio refleja algo muy real y atemporal, el desafío de integrar diferentes culturas y aceptar lo que es diferente. La unión de Moisés y Zípora trascendió cuestiones culturales y raciales, y Dios dejó claro que esa unión era parte de sus planes. Al castigar a Miriam, él reafirma que su propósito no estaba limitado por las barreras impuestas por los hombres. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes noté que aún no has dejado tu like en este vídeo, lo cual es muy importante para que YouTube continúe divulgando nuestro contenido y así seguiremos bendiciéndote. Por lo tanto, deja tu like en este vídeo, que es gratis. Gracias. Continuando. Zípora, que había sido una compañera fiel y valiente de Moisés desde el principio, necesitó separarse de él en un momento crucial. Imagina el peso de esta separación, no solo para Moisés, sino también para Zípora y sus hijos. Esta separación no fue solo física, sino también emocional. Moisés, mientras lideraba a toda una nación, tenía que lidiar con el dolor de la distancia de su propia familia. No podía estar presente para Zípora y para sus hijos, no podía ser el marido y padre que deseaba ser. Su misión, tan grandiosa y divina, exigía sacrificios inmensos, incluido el de estar lejos de aquellos que amaba. Para Zípora,
Este distanciamiento representó una gran prueba de fortaleza. Ella, una mujer extranjera, ahora estaba separada de su esposo, mientras él enfrentaba el liderazgo de un pueblo en constante conflicto y desafíos. Aun cuando comprendía la magnitud de la misión de Moisés, esto no disminuía el dolor de la ausencia, la añoranza de los momentos en familia y la incertidumbre de lo que el futuro depararía. Sin embargo, Zípora, como siempre, se mantuvo firme, consciente de que su sacrificio personal formaba parte de algo mayor, un plan divino que beneficiaría a toda la nación de Israel. La separación de Zípora y Moisés es un poderoso recordatorio de los sacrificios personales que a menudo vienen junto con el llamado de Dios. Mientras Moisés estaba ocupado lidiando con los desafíos de liderar a un pueblo obstinado y difícil, Zípora cuidaba de sus hijos, asegurando que la familia, incluso a la distancia, permaneciera unida y fuerte. Aunque estaban separados físicamente, la unidad familiar aún estaba presente en espíritu. Pero hay más que dolor en esta separación. La historia de Zípora nos enseña algo fundamental sobre la importancia de la familia en la obra de Dios. Aunque Moisés tenía una misión grandiosa, nunca dejó de valorar a su familia, y su separación temporal fue una prueba de que, en medio de todo, la familia seguía siendo una prioridad. Cuando finalmente se reencuentran, simboliza la importancia de la unidad familiar en cualquier jornada, especialmente en una que implica tanto sacrificio y dedicación. Esta parte de la historia de Zípora también nos lleva a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la Biblia. A menudo, las voces femeninas son menos escuchadas, pero Zípora nos recuerda que el liderazgo y la fuerza no están limitados solo a aquellos que están en la primera línea. Zípora, incluso a la distancia, era una fuerza silenciosa detrás de Moisés. Ella desempeñó un papel crucial en su vida, y su valentía, sabiduría y fe continuaron sosteniendo a su familia, incluso en tiempos de adversidad. Zípora representa a todas las mujeres cuyas voces pueden parecer silenciosas en la gran narrativa, pero que, en realidad, llevan una fuerza inconmensurable. Ella nos muestra que apoyar, proteger y guiar no es menos importante que liderar abiertamente. Su historia es un testimonio del hecho de que el verdadero poder a menudo se revela en las acciones diarias de amor, sacrificio y dedicación. Al final de esta historia, entendemos que la jornada de Zípora, a pesar de no estar en el centro de atención como la de Moisés, es profundamente significativa. Su vida nos enseña que, en el plan de Dios, todos tienen un papel importante, y que, a veces, los mayores actos de valentía y fuerza ocurren lejos de las multitudes. Zípora no solo apoyó a Moisés, sino que también ayudó a moldear la historia de Israel, mostrando que el verdadero liderazgo también puede venir del corazón del hogar. Así, la historia de Zípora concluye con una lección valiosa, la importancia de valorar las voces femeninas en la Biblia y en el mundo. La fuerza de las mujeres, así como la de Zípora, radica tanto en apoyar a quienes están a su alrededor como en proteger y cuidar, incluso en medio de los mayores desafíos. Esta fuerza silenciosa, pero poderosa, es una parte esencial de la narrativa de la fe, recordándonos que, en las grandes historias de Dios, todos tienen un papel fundamental que desempeñar. Si te gustó esta increíble historia sobre Zípora y la importancia de su vida junto a Moisés, no dejes de suscribirte al canal. Así estarás al tanto de todas nuestras próximas historias bíblicas que están por venir. No olvides activar la campanita para recibir las notificaciones de primera mano y nunca perderte ningún vídeo nuevo. Y si te interesan más historias cautivadoras como esta, te recomiendo ver el vídeo José y el misterio oculto sobre su relación con la esposa del faraón. Es un tema fascinante que te mantendrá atrapado de principio a fin, con detalles sorprendentes sobre esta parte misteriosa de la vida de José. No te lo pierdas. Muchas gracias por ver, y hasta el próximo vídeo.